Good morning. Buenos días. We're so glad that you could join us today. Nos alegra tanto que puedan acompañarnos hoy. May you have a blessed day, Que tengan un día bendecido and may you see the favor of the Lord y que vean el favor del Señor working in your midst. obrando en medio de ustedes. Today I'd like to read from Psalms chapter 28, verse 6 and 7. Hoy quisiera leerles el Salmo 28, versículos 6 y 7. Psalms 28, verse 6. Salmo 28, versículo 6. Blessed be the Lord, because he hath heard the voice of my supplications. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Verse 7. Versículo 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise him. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. I hope today Yo espero hoy that you can testify que ustedes puedan testificar a big amen to these verses. un gran amén a estos versículos. Because God has heard my supplications. Porque Dios ha oído mis súplicas. He is my strength and shield. Él es mi fortaleza y escudo. My heart does trust in him today. Mi corazón sí confía en Él hoy. He is my help. Él es mi socorro. And my heart greatly rejoices in him today. Y mi corazón en gran manera se regocija en Él hoy. So take time this morning Así que tómense tiempo esta and mañana rejoice in the Lord. y regocíjense en el Señor. Testify of his many blessings and wonders. Testifiquen de sus muchas bendiciones y maravillas. For we do serve Porque sí servimos a great God today. a un Dios grande hoy. God bless you. Dios les bendiga. And as we pray, Y al orar, before Brother Brian comes, vamos a orar antes que el hermano Brian pase. Lord, we're sure thankful Señor, ciertamente te agradecemos that we can testify que podemos testificar that you have heard our supplications. que tú oíste nuestras súplicas. You've seen our needs. Tú has visto nuestra necesidad. You've answered Tú respondiste in the perfect timing. en el horario perfecto. I'm so thankful today Yo estoy tan agradecida that hoy we can stand upon you que podemos afirmarnos sobre ti. for all those who have a need, who are going to listen or watching today, Para todos los que tengan una necesidad, que estén mirando o escuchando hoy, that you would meet their needs que tú suplas su necesidad according to your perfect will. de acuerdo a tu perfecta voluntad. I'm thankful we can trust you Estoy agradecida que podemos confiar en ti and that we serve a great big God today. y que servimos a un Dios grandioso, grande hoy. We lift your name up on high Exaltamos tu nombre en alto because you are worthy. porque tú eres digno. We ask that you would anoint the preacher and the message Pedimos que unjas el predicador, el mensaje and our translator y today. nuestro traductor hoy. That you would speak to our hearts Que tú hables a nuestro corazón and that your word y tu palabra would take root tome raíz and grow y crezca and produce fruit as you told us to. y produzca el fruto como tú nos dices que lo haga. And we give you all the praise and glory Y te damos toda la alabanza y la gloria in your precious holy name. en tu precioso y santo nombre. Amen. Amén. Amen. God bless you this morning. Amén. Dios les bendiga esta mañana. I want to greet you this morning Quiero saludarlos esta mañana in the love, en el amor the joy, el gozo and the peace of our Lord Jesus Christ. y la paz de nuestro Señor Jesucristo. This morning, Esta I mañana want to read from the 85th Psalm, quiero que leamos el Salmo 85. Psalm 85, Salmo 85. and we'll begin reading from verse 1. Y vamos a empezar desde el versículo 1. Lord, thou hast been favorable unto thy land, thou hast brought back the captivity of Jacob. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Thou hast forgiven the iniquity of thy people. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Thou hast covered all their sins, Selah. Todos los pecados de ellos cubriste, Selah. Thou hast taken away all thy wrath. Reprimiste todo tu enojo. Thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. Te apartaste del ardor de tu ira.
Turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Wilt thou be angry with us forever? ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? Wilt thou draw out thine anger to all generations? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Wilt thou not revive us again, ¿No volverás a darnos vida that thy people may rejoice in thee? para que tu pueblo se regocije en ti? Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. I will hear what God, the Lord, will speak, Escucharé lo que hablará Jehová Dios, for he will speak peace unto his people and to his saints. porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, But let them not turn again to folly. para que no se vuelvan a la locura. Surely his salvation is nigh them that fear him, Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, that glory may dwell in our land. para que habite la gloria en nuestra tierra. Mercy and truth are met together. La misericordia y la verdad se encontraron. Righteousness and peace have kissed each other. La justicia y la paz se besaron. Truth shall spring out of the earth, La verdad brotará de la tierra, and righteousness shall look down from heaven. y la justicia mirará desde los cielos. Yea, the Lord shall give that which is good, Jehová dará también el bien, and our land shall yield her increase. y nuestra tierra dará su fruto. Righteousness shall go before him, La justicia irá delante de él, and shall set us in the way of his steps. y sus pasos nos pondrá por camino. Now I want to take the theme of this message this morning Quiero tomar el tema de este mensaje de esta mañana, from verse 8 of our text. del versículo 8 de nuestro texto. I will hear what God the Lord will speak, Escucharé lo que hablará Jehová Dios, for he will speak peace unto his people and to his saints. porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, But let them not turn again to folly. para que no se vuelvan a la locura. Now let us first notice the context of the psalmist of what he is saying here. Primero, notemos el contexto de lo que el salmista está diciendo aquí. Now verse 6 shows a desperate cry for revival. El versículo 6 muestra un clamor desesperado por Can avivamiento. you hear the urgency as it rings loudly in the airwaves? ¿Oyeron la urgencia, cómo suenan las ondas sonoras? Wilt thou not revive us again, ¿No volverás a darnos vida that thy people may rejoice in thee? para que tu pueblo se regocije en ti? Now here's a people desiring that the fires might once again burn brightly. Este es un pueblo que está deseando que los fuegos vuelvan a resplandecer ardiendo. The cry is coming directly from the very depths of their hearts. El clamor procede directamente de las profundidades de su corazón. In essence, they're saying, En esencia están diciendo: Lord, this is what we desire. Señor, esto es lo que deseamos. Lord, this is what we need. Señor, esto es lo que necesitamos. But then verse 7, Pero luego, versículo 7, they ask, preguntan, show us thy mercy, O Lord, piden, muéstranos tu misericordia, oh and Jehová, grant unto us thy salvation. y danos tu salvación. Now these are not unsaved people speaking here, El que está hablando aquí no es un pueblo no salvo, but the cry is from a people who know the Lord, sino que el clamor es de un pueblo que conoce al a Señor. people who desire the best that God can give, and that is of himself. Un pueblo que desea lo mejor que Dios pueda dar, y eso es Él mismo. The people here are recognizing Pero las personas aquí reconocen that they're facing challenges beyond themselves, que están enfrentando desafíos que los superan. a people who feel within themselves Un pueblo que siente en sí mismo that they are not all that God expects them to be. que no son todo lo que Dios espera que sean. And they feel that there's some spirit that is drawing them away Y sienten que hay un espíritu, algo de Él que se les acerca, from what God wants them to be. de lo que Dios quiere que sean. So they begin to urgently cry out to him, Por eso empiezan urgentemente a clamarle a Él. show us thy mercy. Muéstranos tu misericordia. Now one needs to know the mercies of God, Uno necesita conocer las misericordias de Dios, especially in the days and hours that we're living in. especialmente en el día y hora que estamos
estamos viviendo. And it is true Y es verdad that it was the prayer of the publican to God que fue la oración del publicano a Dios that made the difference in his life que marcó la diferencia en su vida. when he began to cry out, "Be merciful to me, a sinner." Cuando empezó a clamarle, ten misericordia de mí, pecador. And it's true. Y es verdad. When we begin to cry out as he cries out, Cuando nosotros empezamos a clamar como Él exclama, God is merciful in saving us from our sins. Dios es misericordioso para salvarnos de nuestros pecados. But yet at the same time, Pero al mismo tiempo, the same mercy that saves la misma misericordia que salva is also the same mercy that we need to lay hold of. también es la misericordia de la que debemos tomarnos. The same mercy that can keep us saved at all times. Y la misma misericordia que nos mantiene salvos todo el tiempo. I'm talking about the mercies of the Lord. Estoy hablando de las misericordias del Señor. Because if not, then we would surely fall by the wayside. Porque si no, ciertamente nos descarrilaríamos. And could this be the very reason ¿Será esta la misma razón why we read in the 136th Psalm por la que leemos en el Salmo 136 that it's been appended on all 26 verses, que fue añadido a todos sus 26 versículos these blessed words, estas benditas palabras? "For his mercy endureth forever"? Porque para siempre es su misericordia. Talking about the mercies of God Estoy hablando de las misericordias de Dios that keeps and holds us through challenges that we face in this journey with God. que nos guardan y nos sostienen a través de los desafíos de la vida en estas jornadas con Dios. It's true Es verdad that there is a beginning in his salvation, que hay un principio en su salvación. but yet salvation continues. Sin embargo, la salvación continúa, It grows in power va creciendo en poder until finally we can stand complete in the image of our Lord Jesus Christ. hasta finalmente permanecer completos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. And this can be true in our experience. Y esto puede ser verdad en nuestra experiencia, Only as God grants unto us his salvation day by day. siempre y cuando Dios nos conceda su salvación día tras día. This is the reason why the writer of the book of Hebrews Esta es la razón por la que el escritor del libro de Hebreos refers to God's salvation as being great. se refiere a la salvación de Dios como grande. In fact, he describes it as being so great salvation. De hecho, él la describe como una salvación tan grande. Now we cannot measure how great that salvation is. No podemos medir qué tan grande es esa salvación. Because if you could measure the greatness of God. Porque si pudieras, podrías medir la grandeza de Dios. So how in the world are we going to be able to escape Entonces, ¿cómo en la tierra podríamos escapar? everything that pertains to this sinful world? Todo lo que corresponde al mundo pecaminoso. Everything that deals with our flesh. Todo lo que trata con esta And carne. of course, everything that deals with that devil in hell. Y por supuesto, todo lo que trata con el diablo del infierno. We choose to neglect so great salvation. Si elegimos descuidar una salvación tan The grande, answer is we cannot. la respuesta es no podemos. So once again, Así que una vez más, hear the words of the psalmist speaking on behalf of the people of God. oye las palabras del salmista hablando en lugar del pueblo de Dios. He says, "I will hear what God the Lord will speak." Él dice, oiré lo que Jehová Dios hablará. So the psalmist has made his prayer, Así que el salmista ha hecho su oración. and to the Lord he has presented his petition. Ya el Señor presentó su petición. He's there before God, Está ahí ante Dios. and now the psalmist is waiting for an answer. Y ahora el salmista aguarda una respuesta. He then says, "I will listen. Luego dice, escucharé. I will hear what God has to speak." Oiré lo que hablará Dios. We too need to hear from the Lord in these last days. Nosotros también debemos oír de Dios en estos últimos días. Because when we have presented our petition, Porque cuando le presentamos nuestra petición, how often are we found guilty ¿cuántas veces nos hallamos culpables of failing to wait to hear what God has to say to us? de dejar de esperar a ver lo que Dios tenga para decirnos? Because impatience can be a hindering factor Porque la impaciencia puede ser el
factor que impida, in preventing us from moving forward que nos prevenga de proseguir in the direction that God wants to take us in this life. en la dirección que Dios quiera llevarnos en la vida. Because if we're not careful, Porque si no tenemos cuidado, we can find ourselves in a compromised position nos podremos hallar en una situación comprometida, where it's impossible to escape from. de la cual es imposible escapar. Today, Hoy there are many people who wonder and they ask, hay muchas personas que se maravillan y preguntan, why doesn't God speak to man like he used to in the past? ¿por qué Dios no ha hablado al hombre como lo hacía en el pasado? They could say, Pueden decir, we hear of God talking to Moses. oímos de Dios hablando a Moisés, We read of him speaking to Noah. leímos de él hablándole a Noé, We read of him coming down and speaking to Abraham on numerous occasions. leemos de él descendiendo y hablando con Abraham en numerosas ocasiones. God even spoke personally to the Apostle Paul. Dios incluso habló personalmente al apóstol Pablo. He spoke to Peter and to John. Le habló a Pedro, le habló a Juan. So why doesn't God speak to us today in the 21st century? Entonces, ¿por qué Dios no nos habla hoy en el siglo XXI? But let me submit to you today Pero te quiero asegurar hoy that God does que speak. Dios sí habla. I said he does speak. Él sí habla. God still speaks to men and women Dios sigue hablando a hombres y mujeres who are willing to take the time to hear, que están dispuestos a tomarse el tiempo para oír, willing to take the time to listen, dispuestos a tomarse el tiempo para escuchar, willing to take the time to pay close attention in what he has to say. dispuestos a tomarse el tiempo para darle especial atención a lo que Él diga. So we read how the psalmist has been asking for revival for his people. Así que leímos cómo el salmista ha estado pidiendo avivamiento para su pueblo. He's asked for God's mercy. Él ha pedido la misericordia de Dios. He's asked God to grant of salvation. Le ha pedido a Dios que le conceda su salvación. But then he says, Pero luego I dice, will turn to the Lord miraré al Señor. and see what God has to say about all this. Voy a escuchar a ver lo que Él tiene para decir sobre esto. Now, what connection has that to do with revival? ¿Qué conexión tiene esto con avivamiento? We will never be revived Nunca seremos avivados until we're first willing to hear a word from the Lord. sin primero estar dispuestos a oír las palabras del Señor. And I want to submit to you from my personal experience Y les quiero asegurar de mi experiencia personal that it is a wonderful thing que es algo maravilloso in what God does lo que Dios hace when our ears are in tune cuando nuestros oídos están and sintonizados our hearts are opened up to hear His voice y el corazón está abierto para oír su voz and to listen attentively to what He has to y say. escuchar atentamente lo que Él tenga para decir. Because all down through the ages of time, Porque a lo largo de todas las épocas de los siglos, revivals have been coming los avivamientos han venido when a person, cuando una persona, whether it be a man, sea un hombre, whether it be a woman, sea una mujer, whether it be a boy or a girl, sea un niño o una niña, has personally heard from the Lord. personalmente oyeron del Señor. And I submit to you, Y les aseguro, it makes the world a difference hace toda una diferencia when we take time to hear directly from God. cuando nos tomamos el tiempo para oír directamente a Dios. We can look back in the Old Testament Podemos mirar hacia el Antiguo at the Testamento, time when Abraham first heard from the word of the Lord. en el tiempo en que Abraham recién empezó a oír la voz del Señor. I'm talking about a man. Estoy hablando de un hombre God stirred his soul, que el Dios agitó su alma, commanding him to separate and to move out. ordenándole que se separe y se mude. Abraham obeyed God. Abraham obedeció a Dios He began to start out on that long journey. y comenzó sus largas jornadas. He passed through Mesopotamia, Atravesó Mesopotamia, moving down into Palestine. descendió a Palestina And when he reached the place where God was bringing him
to, Y cuando llegó al lugar que Dios le traía, it is stated in Scripture está dicho en las Escrituras that he became the father of the faithful. que Él se convirtió en el Padre de los In fieles. fact, the Bible records De hecho, la Biblia registra in James chapter 2 verse 23 en Santiago 2, versículo 23, that Abraham believed God que Abraham creyó a Dios and it was imputed unto him for righteousness, y le fue contado por justicia and he was called the friend of God. y fue llamado amigo de Dios. Did you hear what James wrote? ¿Oyeron lo que Santiago escribió? Abraham, the friend of God. Abraham, amigo de Dios. That alone speaks volumes of this man's testimony. Eso solo habla montones acerca de su testimonio. In fact, this is a man who is even found in the Hall of Faith in Hebrews chapter 11. De hecho, este hombre puede encontrarse en la galería de la fe de Hebreos 11. And what was it ¿Y qué fue? that got Abraham to the place of being Lo que hizo que Abraham estuviera en el lugar seen as a man of faith, de ser y escuchar como hombre de fe, being called the friend of God? ser llamado amigo de Dios? It all revolved around his relationship with God. Todo giraba en torno a su relación con Dios. Here was a man Él era un hombre who had an intimate personal fellowship with the Almighty. que tenía una relación íntima y personal con el So Todopoderoso. what was it that started this fellowship? Entonces, ¿qué fue que comenzó esta comunión? It was the word of the Lord. Era la palabra del A Señor. word that he heard spoken into his soul. Una palabra que él oyó hablada a su alma. This old man's living in the Ur of the Chaldees. Este anciano está viviendo en la era de los caldeos. And it was the word of God Y era la palabra de Dios that sent this man journey towards God. que mandó a este hombre a viajar hacia Dios. We could read how Abraham could have gone back Podemos ver cómo Abraham podría haber vuelto if he desired to do so. si deseara hacerlo. And there's no doubt that he had much to draw him back in those days. Y sin dudas que tenía mucho que lo quisiera traer de vuelta aquel día. But yet the testimony of this man Pero el testimonio de este hombre was a testimony that kept his eyes on God, era un testimonio de mantener los ojos en Dios. keeping his eyes on the prize, so to speak, that was ahead of him. Mantener los ojos en el premio, por así decir, que tenía por delante. Because Abraham knew. Porque Abraham sabía. I said Abraham Yo knew dije, Abraham sabía this world was not going to be his final resting place. que este mundo no iba a ser su lugar final de descanso. That's why the Bible would later declare Por eso la Biblia iba a declarar después that this old man by the name of Abraham, que este anciano llamado Abraham he was looking for a city estaba buscando una ciudad which had foundation, cuyos fundamentos, whose builder and maker is God. hacedor y arquitecto es Dios. And leaving his home as he Y did, dejando su hogar como lo hizo. there is no doubt that Abraham left behind many possessions. Sin dudas que Abraham dejó tras de sí muchas posesiones. Yet, while on the other hand, Sin embargo, por otro lado, all that he ever owned in the land of Canaan, todo lo que haya tenido en la tierra de Canaán, when he came to die after many long years of residing there, cuando se trataba después de vivir muchos años allá, was a burying place for his family, era un lugar desierto para su familia, which he had purchased at the price of 600 pieces of silver. que había comprado al precio de 600 piezas de plata. The land which God had said Aquella tierra que Dios le había dicho that he would give to this old man and to his seed que le iba a dar a este anciano y a su simiente, had not come into his possession during his lifetime. no había entrado en su posesión durante su vida. But the day finally arrived thousands of years later, Pero el día finalmente llegó miles de años in después, the year 1948. en el año 1948, Regardless of all of the persecution sin importar toda la persecución which the Jews had previously experienced, que los judíos habían experimentado previamente, regardless of the way that they had been previously cast out into so many lands, sin importar la manera de la que habían sido echados de tantas tierras, regardless of the scorn sin importar la burla that has been directed towards them, que se ha dirigido hacia ellos. God has proved that He's always been faithful. Dios demostró
demostró que siempre fue fiel, faithful to his promise fiel a sus promesas that he had given to Abraham thousands of years earlier. que le había dado a Abraham miles de años antes. That's why God declared Por eso Dios declaró Genesis chapter 15 en Génesis capítulo and 15, verse 18, versículo 18, unto thy seed will I give this land, esta tierra daré a tu from descendencia, the river of Egypt unto the great river, desde los ríos de Egipto hasta el río Grande, the river Euphrates. el río Éufrates. Then in verse 19, Luego, versículo the 19, Canaanites and the Kenizzites and the Cadmonites los cananeos, los kenicitas y los camoneos, and the Hittites and the Perizzites and the Rephaims y los eteos, y los pereceos, y los refareos, and the Amorites and the Canaanites and the Girgasites and the Jebusites. y los amoritas, y los cananeos, y los jerjeseos. So what was it that started all of this? Entonces, ¿qué fue que empezó todo esto? First, it was a man who was willing to build an altar unto the Lord. Primero, con un hombre que estaba dispuesto a hacer un altar al It Señor. was a man who was willing to offer that sacrifice on that altar. Era un hombre que estaba dispuesto a ofrecerle sacrificio en el altar. It was a man who was willing not only to count the cost, Un hombre que no solo estaba dispuesto a calcular el costo, but a man who was willing to pay the price. sino que estaba dispuesto a pagar el He precio. was a man who was willing to pray. Era un hombre dispuesto a orar. A man who was willing to offer himself Un hombre dispuesto a ofrecerse as becoming a vessel unto God. y convertirse en una vasija para Dios. And when Abraham, that old man, fulfilled his part, Y cuando Abraham, el anciano, cumplió su parte, you mark it down, God came to do the rest puedes estar seguro, Dios vino a hacer el resto in establishing the covenant between him and his people. y estableció un pacto entre él y su pueblo. The covenant would be established through the seed of that one man. El pacto iba a ser establecido a través de la simiente de ese solo And hombre. it's all Y because todo fue porque Abraham would personally hear the word of God. Abraham personalmente oyó la palabra de Dios. He would personally hear the promises of God. Él personalmente oyó las promesas de Dios. Promises that God would make to him Promesas que Dios le hacía, that would be fulfilled thousands of years later que se cumplirían miles de años después, with the establishment of the nation of Israel. con el establecimiento de la nación de Israel. This is the reason why we can declare today, Por esta razón podemos declarar hoy, just like those Old Testament writers did in their day, igual que los escritores del Antiguo Testamento en su día, they cried out to God, clamaban a Dios. great is thy goodness, Grande es tu bondad, great is thy mercy, grande es tu misericordia, great is thy faithfulness. grande es tu fidelidad. Psalms 48 verse 1, Salmo 48:1. great is the Lord, Grande es Jehová and greatly to be praised in the city of our God, y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad in de the nuestro mountains Dios, of his holiness. en su monte santo. Psalms 145 and verse 3, Salmo 145:3. great is the Lord, Grande es el Señor and greatly to be y praised, digno de ser en gran manera alabado, and his greatness is unsearchable. y su grandeza es And inescrutable. it was all because of the word of God Y todo fue por la palabra de Dios, that first set everything into motion in the life of Abraham. que empezó a poner todo en movimiento en la vida de Abraham. And it was the word of God that made all of the difference. Y era la palabra de Dios que marcó toda la We diferencia. can look at Moses as another example. Podemos ver en Moisés otro ejemplo. He also heard the word of God from a bush that was consumed with fire but did not burn up. Él también fue llamado por la palabra de Dios hasta una zarza que ardía en fuego, pero no se quemaba. We can see how revival began to burn within his soul Podemos ver cómo el avivamiento empezó a arder en su alma, as a result of his personal encounter with God, como resultado de su encuentro personal con Dios, which led him back from the deserts of Midian que lo guió de vuelta del desierto de Madián into the land, into the kingdom of Egypt at the ripe old age of 80. a la tierra y reinado de Egipto a su edad ya de 80 años. God was bringing Moses to a place Dios estaba trayendo a Moisés al lugar where he could use the old man as a vessel en que pudiera usar al anciano como in vasija, order to do a mighty work unto the Lord and for his people. de manera de hacer una obra poderosa para el Señor y su pueblo. And as God's
representative, como representante de Dios, Moses led a multitude of people through the wilderness for 40 years, Moisés guió a una multitud de personas a través del desierto por 40 años, leading them right to the borders of Canaan. llevándolos directo a los límites de Canaán. Moses never could have done it Moisés jamás podría haberlo if hecho he never heard from the word of God first. si no hubiera escuchado primero la palabra de Dios. Because as he was drawing near, closer to that bush, Porque al acercarse hacia esa zarza, it was God who spoke to him. era Dios quien le habló. Take off your shoes, Quita tu calzado, for you are standing on holy ground. porque estás sobre tierra santa. And it was the word of God Era la palabra de Dios that made the world a difference in the case of Moses. que hizo toda la diferencia en el caso de Moisés. So what about the prophet Isaiah? ¿Y qué acerca del profeta Isaías? One day Isaiah heard the call of God upon his life. Un día Isaías oyó el llamado de Dios sobre su vida. Isaiah began to record his personal experience Isaías empezó a recordar su propia of experiencia, all that he encountered in the 6th chapter a registrar todo lo que sucedió en el 6º of capítulo the book which bears his name. del libro que lleva su nombre. Isaiah tells us Isaías nos the cuenta very year when it all took place, que el mismo año en que todo sucedió, exactly what happened, exactamente qué and sucedió how God drew near and manifested himself unto him. y cómo Dios se acercó y se le manifestó. And as Isaiah began to see the Lord Y mientras Isaías empezaba a ver al Señor high and lifted up, alto y sublime with his train filling the temple, y sus faldas llenaban el templo and the seraphims began crying out one to another, y los serafines gritaban uno a otro: Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Santo, santo, santo Jehová de los The ejércitos. earth is full of his glory. Toda la tierra está llena de su And gloria. as he witnessed the moving of the post of the door, Y mientras se temblaban los quiciales de las puertas and as he saw the house being filled with smoke, y veía que la casa se llenaba de humo, I can imagine this man by the name of Isaiah. puedo imaginarme a este hombre llamado Isaías Immediately he drops down to his knees. inmediatamente cayendo arrodillado. He falls upon his Él face. cae sobre su rostro And he cries out to God, woe is y me. le clama a Dios: ¡ay de mí! Then the Lord touched him. Luego el Señor le toca And he heard the voice of the Lord saying to him, y oye la voz del Señor decirle: whom shall we send? ¿a quién enviaremos? Who will go for ¿Y us? quién irá por nosotros? That voice of God Esa voz de Dios burned its way down deep into the heart of this man. fue escarbando hasta lo profundo de este hombre. Just I'm sure that it did with Moses and with Abraham. Tan seguro estoy como lo hizo con Moisés y Abraham. But then it's recorded Pero está registrado that Isaiah the prophet responded to the voice. que Isaías el profeta respondió a la voz. He cried out to God, Le clamó a Dios: here am I, send me. heme aquí, envíame a mí. It was the word of God Era la palabra de Dios that not only changed Isaiah, que no solo cambió a Isaías, but it also moved him where God wanted to take him in his life. pero también lo llevó a donde Dios quería en su vida. The word of God made all of the difference. La palabra de Dios hizo toda la diferencia. God would later send the prophet Isaiah Dios luego enviaría al profeta Isaías with that word burning within his heart con esa palabra ardiendo en su to corazón the length and to the breadth of the land. a la extensión y anchura de la And tierra. Isaiah became one of the most powerful influences E Isaías se convirtió en una de las influencias más poderosas, representing the Lord God representando al Señor Dios, even in the days of Israel's declension. incluso en los tiempos de declive de Israel. Isaiah was God's messenger. Isaías era mensajero de Dios. He represented the Lord's mouthpiece. Él representaba el portavoz de Dios. He might have been just as commonplace and indifferent Él podría haber sido un lugar común e indiferente, as many other people in his day. como muchas otras personas de su día. But what was it that made the difference in Isaiah's life? Pero ¿qué marcó la diferencia en la vida de Isaías? It was the word of the Lord Fue la palabra del Señor. that Isaiah heard, Y él, mientras lo oyó, that he responded to, él respondió, that made all of the difference in his life. marcó toda la diferencia en su vida. So what made the difference in others ¿Qué hizo la diferencia para otros? that we read in the word of God? De los que leemos en la palabra de Dios. Men like the prophet Elijah and Obadiah, Hombres como el profeta Elías, Abdías. they both of them heard and they responded to the word of God. Ambos oyeron y respondieron a la palabra de Dios. What was it that made the difference in Elisha?
Elisha, ¿Qué marcó la diferencia con Eliseo? and a mighty minister that he was in his day, El poderoso ministro que él fue en su día. he too heard God's call upon his life, Él también oyó el llamado de Dios sobre su vida and it resounded deep within his soul y resonó en lo profundo de su alma until he was willing to leave everything hasta estar dispuesto a dejarlo todo in order to follow God. para seguir a Dios. What was it that changed Paul ¿Qué fue lo que cambió a Pablo? from being a religious Pharisee De ser un fariseo religioso and into an apostle of the Lord Jesus Christ? a ser un apóstol del Señor Jesucristo? What was it that moved him to the point ¿Qué le llevó al punto of carrying this gospel message de llevar el mensaje del Evangelio from the land into the sea? de la tierra al mar? What was it ¿Qué fue? that made this man to suffer persecution, ¿Qué hizo que este hombre sufra persecución? to suffer the trials and even the exclusion? Sufra las pruebas y la exclusión también. What was it that enabled this man of God ¿Qué permitió que este hombre de Dios to endure the indifference and the betrayal of false brethren? pudiera soportar la indiferencia y la traición de hombres compañeros? The apostle Paul was able to endure El apóstol Pablo podía soportar, because back there on the dusty road on Damascus, porque allá en aquel camino polvoriento a Damasco, he personally heard from God. él personalmente oyó a Dios. And as Paul fell on his face, Y mientras Pablo caía sobre su as he rostro began to cry out, y clamaba, Lord, what wilt thou have me to do? Señor, ¿qué quieres que haga? Jesus responded, Jesús le responde, go into Damascus and I will tell thee. ve a Damasco y te diré. 3 days later, 3 días después, the message came to his heart el mensaje viene a su corazón that he would be a chosen vessel to the Gentiles de que él sería vasija escogida para los gentiles and that he would suffer great things for the sake of Christ. y que sufriría en gran manera por la causa de Cristo. Paul would respond. Pablo respondió He would say, I'm ready. diciendo, estoy listo. That word of the Lord La palabra del Señor burned so deep within his soul cavó tan profundo en su that alma nothing que nada of the world, del mundo, nothing of himself, nada de sí mismo, nothing of that devil in hell nada del diablo en el would infierno turn him aside from it. le alejaría de esto. That's why he could declare to young Timothy, Por eso podía declarar al joven I Timoteo, know in whom I believe, yo sé en quién he and creído am y persuaded estoy that seguro he is able de que Él es to keep that poderoso which I've committed unto him para against that guardar day. mi depósito para aquel día. I'm telling you, Yo les digo, he was a committed man. era un hombre comprometido. What was it that started Paul on his ministerial journey? ¿Y qué hizo que Pablo comience su jornada It ministerial? was the word of the Lord. La palabra del The Señor. word of God made all of the difference in Paul's life. La palabra de Dios marcó toda la diferencia en la vida de Pablo. And I believe it's still true Y today yo creo que sigue siendo verdad hoy. that if we're fully yielded Que si estamos completamente so cedidos that God could speak his life-giving word, a que Dios nos hable sus palabras vivificantes, that word esa palabra, pungent with the fire of God, quemando con el fuego de Dios, burning within our soul, ardiendo nuestra alma, that word will help us to move esa palabra nos ayudará a movernos into a greater sphere of usefulness for the kingdom of God. y mudarnos a una mayor esfera de utilidad para el reino de Dios. After all, Después de todo, the word of God has more to do with our entire experience of salvation la palabra de Dios tiene más que ver con toda nuestra experiencia de than salvación we could ever realize it to. de lo que nos podemos dar cuenta. In fact, it has everything to do from beginning to end. De hecho, tiene todo que ver de principio a fin. We're born again. Nacimos de nuevo. The Bible says not of corruptible Y seed, dice la Biblia, no de simiente corruptible, but by the word of God, sino de la palabra de Dios, that incorruptible seed. la simiente And incorruptible. from that point, Desde ese punto, what we read in Scripture, lo que leemos en la that Escritura, we cannot be born again without the word of God, que no podemos nacer de nuevo sin la palabra de Dios, reaching down and being planted within our heart. que estando plantada en lo profundo de nuestro corazón, It takes the word se necesita la to palabra bring forth the
life of God found in Christ. para que brote la palabra, la vida de Dios que se halla en Cristo. And there's nothing Y no hay nada that does not have its beginning in the Word of God. que no tenga sus inicios en la palabra de Dios. You can look at the world around you. Mira el mundo a tu alrededor. You can look at the dirt that we walk upon. Mira la tierra sobre la que andamos. You can look at the trees that grows tall. Mira los árboles que crecen. The very material of nature. El mismo material de la naturaleza. All of it had its beginning in the spoken Word of God. Todo tuvo su inicio en la palabra hablada de Dios. Think about it. Piensa en esto. Emptiness and nothingness heard God's Word. La vacuidad y la nada oyeron la palabra de And Dios. suddenly everything became something. Y de repente todo se hizo nada. Nothing became something. La nada se hizo algo. In the beginning was the Word. En el principio era la And palabra. the Word was the beginning La palabra era el of principio everything that started here in time. de todo lo que empezó en el tiempo. That's the reason Por esa razón, why we read that one verse of Scripture. queremos un versículo de la Escritura In Genesis chapter 1 and verse 1, en Génesis 1, versículo 1, it says it. que dice, All with this powerful explosion of a declaration. todo con una poderosa explosión en una declaración. In the beginning, En el principio, God created the heaven and the earth. creó Dios los cielos y la If tierra. the Bible contained just one page, Si la Biblia contuviera solo una página, if the Bible si la Biblia contained just one verse, consistiera de un versículo, that one verse of Scripture would be enough. ese solo versículo alcanzaría. Because that's how powerful the Word of God is. Porque así de poderosa es la palabra de Dios. That's how great our Lord is. Así de grande es nuestro Señor. Thank God. Gracias a He Dios. gave us much Nos dio mucho in revealing more of this wonderful mystery. al revelar aún más este maravilloso misterio. Because the Gospel of John, chapter 1 and verse 1, Porque el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, further tells us, nos dice además, in the beginning was the Word, en el principio era el Verbo, and the Word was y God. el Verbo era Dios. But not only does the Word of God No solo la palabra de Dios create, creó, but the Word also searches the hearts of men. pero la palabra también sondea el corazón del hombre. Hebrews chapter 4, Hebreos capítulo 4, verse 12. versículo 12. For the Word of God is quick Porque la palabra de Dios es viva and powerful y eficaz and sharper than any two-edged sword, y más cortante que toda espada de dos filos, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, and the joints and marrow, las coyunturas y los tuétanos, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Neither is any creature that is not manifest in his sight. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. But all things are naked and open unto the eyes of him in whom we have to do. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No matter how many have tried in the past, No importa cuántos en el pasado trataron, no matter how many are trying even no today, importa cuántos tratan hoy, it's impossible to separate God from his word. es imposible separar a Dios de su No palabra. matter how many have No tried, importa cuántos trataron, they have failed to separate the word of God from the God of the word. han fracasado en separar la palabra de Dios, el Dios de la The palabra. word of God defines who God is, La palabra de Dios define quién es Dios, while the God of the word mientras que el Dios de la palabra perfectly defines what he does. perfectamente define lo que hace. Everything we see, Todo lo que vemos, everything we experience, todo lo que experimentamos, had its beginning in the word of God. tuvo sus inicios en la palabra de Dios. I'm talking about us. Estoy hablando de You nosotros. can look at the sunlight Puedes mirar a la luz del sol that brightens our day in the morning. que ilumina durante el día y la mañana. You can feel the air that we breathe. Puedes sentir el aire que respiramos. Both come directly from God himself. Ambos vienen directamente de Dios mismo. So one day, Entonces un día,
In fact, it was the first day De hecho, el primer día, God spoke the word. Dios habló la He palabra. said, let there be light. Él dijo, sea la luz. And you know what happened? ¿Y saben qué pasó? There was light. Hubo luz. And so it was with everything that followed afterwards. Y así fue con todo lo que vino después. Then we can see on the sixth Y day podemos ver el sexto día that the God of the word que el Dios de la palabra began to form man from the dust of the ground. comenzó a formar al hombre del polvo de la I tierra. want you to think about it for a moment. Quiero que pienses en esto un The momento. word records later in chapter 2 La palabra registra después en el capítulo 2 that God breathed into his nostrils the breath of life, que Dios sopló en su nariz aliento de vida and man became a living soul. y el hombre se convirtió en alma The viviente. entire record of God's handiwork Todo el registro de la obra de las manos de Dios has been given to us in the first chapter of the book of Genesis. fue dado a nosotros en el primer capítulo del libro de Génesis. Let there be, Sea and there was. y fue. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. The word of God La palabra de Dios and the God of the word Yeah. made all of the difference. y el Dios de la palabra marcaron toda la The diferencia. same takes place Lo mismo sucede when we come to the Lord for salvation. cuando venimos al Señor por salvación. Unless He speaks, A menos que Él we hable, can weep, we can mourn without any avail. podemos llorar y lamentar sin ningún trabajo. We can seek and we can knock in vain. Podemos ver también y golpear en vano. But when God speaks, Pero cuando Dios habla, when the door begins to open up, cuando la puerta se empieza a abrir, if we're willing to let Him come, si estamos dispuestos a dejarle venir are we willing to accept Him? y estamos dispuestos a aceptarle, And God gives us that precious gift of salvation. Dios nos empieza a dar el precioso don de la salvación. How do we receive a healing touch from the hand of God? ¿Cómo empezamos a recibir el toque de sanidad de Dios? The Bible tells La us, Biblia dice, according to Psalms 107, verse 20, de acuerdo al Salmo 107, versículo He 20, sent His word Él envió su palabra and healed them y los sanó and delivered them from their destructions. y los libró de su ruina. And just as the spoken word, Y como la palabra hablada, the eternal tool in the creating of this universe, la herramienta eterna de la creación del universo, it is the same word es la misma palabra that is sustaining and keeping it all together as I'm speaking. que sustenta y mantiene todo unido mientras hablo. We're talking about the sovereignty of Almighty God at work. Estamos hablando de la operación, de la acción de la soberanía de Dios. The word that created La palabra que is creó the very same word that can bring to man salvation. es la misma que puede traer al hombre salvación. The same word that can bring man's deliverance. La misma que puede traer al hombre la The liberación. same word that can bring man to a healing touch. La misma palabra que puede traer al hombre el toque de The sanidad. word of God is powerful. La palabra de Dios es poderosa, Powerful enough to even transform that man suficiente hasta para transformar al hombre from being earthly to become heavenly. de ser terrenal a convertirse en celestial. But that transformation Pero la can transformación only take place puede solo suceder when that word is presented. cuando esa palabra es presentada That individual, upon hearing the word, y la persona al oír la palabra accepts that word without question acepta la palabra sin cuestionar. of who God is. ¿Quién es Dios? Accepts without question Acepta sin of cuestionar what God is saying. lo que Dios está And diciendo. accepts without question Acepta sin cuestionar what God is doing in their lives. lo que Dios está haciendo en su vida. May God help us Que Dios nos to ayude press on continuously a proseguir and continuamente being sensitive to the voice of God. para ser sensibles a la voz de Dios. When the word of God speaks to our hearts, Cuando la palabra de Dios habla a nuestro corazón, God is faithful. Dios es fiel, He is always faithful siempre es fiel, in leading us onward and upward en guiarnos adelante y arriba, until we finally stand in complete into His image. hasta finalmente estar ante Él completos a su imagen. Today, we, like the psalmist, Hoy, igual que el salmista, in what we read in our text, en lo que leímos en el texto, we need
need the Lord to come. Necesitamos que el Señor venga. And we need the Lord to speak to us. Y necesitamos que el Señor nos hable. May the Lord God Que el Señor Dios help us to seek His face, nos ayude a buscar su to rostro. remain in the attitude, Para permanecer en la the actitud, sensitivity la sensibilidad of listening attentively de escuchar atentamente to what He has to say to us in these last days. a lo que Él tenga para decirnos en los últimos días. Because if we do, Porque si lo hacemos, we will then receive the blessings of a revival, entonces recibiremos las bendiciones del avivamiento. not only here in time, No solo aquí en el tiempo, but also the blessings of the eternal rewards in heaven. pero también las bendiciones de recompensas eternas en el cielo. I submit to you today, Yo les aseguro hoy, as we close this message, al cerrar este the mensaje, Word of God la palabra de Dios and the God of the Word y el Dios de la palabra makes all of the difference within our lives. marcan toda la diferencia en nuestra vida. May God bless you this morning. Que Dios les bendiga esta mañana. In the name of Jesus Christ our Lord. En el nombre de Jesucristo, Señor As nuestro. Brother BJ comes. Hermano Villa y pase. Amen. Amén. What a powerful reminder, Qué recordatorio poderoso. powerful message Mensaje poderoso. on how the Word of God makes all the difference for us. De cómo la palabra de Dios marca toda la diferencia para nosotros. Makes all the difference in the lives of anyone who chooses to follow it. Marca toda la diferencia para cualquiera que elija I seguirle. just wanted to repeat one phrase that Pastor Brian said in this message, Solo quería repetir una frase que el pastor Brian dijo en este mensaje. just showing how powerful God's Word is. Solo mostrando qué tan poderosa es la palabra de Dios. If the Bible contained just one page, Si la Biblia contuviera tan solo una página and that one page had only this one verse, y esa sola página tuviera este solo versículo, then that one verse of Scripture would be enough. ese solo versículo de las Escrituras sería suficiente. In the beginning, God created the heaven and the earth. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. That is how powerful God's Word is. Así es de poderosa la palabra de Dios. He created all things by it, Él creó todas las cosas por ella and by His Word He sustains us. y por su palabra nos sustenta. Amen. May this Word be an encouragement to you today, Amén. Que esta palabra sea de ánimo para ti hoy, that we may continue on para que continuemos pressing towards the mark of the high calling of God in Christ Jesus. esforzándonos hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amen. Let us pray. Amén. Vamos a orar. Lord, we thank you today Señor, te agradecemos hoy that your word is enough for us. que tu palabra es suficiente para nosotros. Lord, that you left us this written record Señor, tú nos dejaste este registro escrito of your standards, de tus estándares, of your way of living. de tu forma de vida. Lord, a roadmap Señor, un mapa by which we can make it to where you are. de la manera que podamos llegar a donde tú estés. Lord, we thank you for your Holy Spirit Te agradecemos, Señor, por tu Espíritu Santo that you sent que enviaste to be the guide para ser guía that can rightly interpret this scripture. que pueda correctamente interpretar la Escritura. Lord, we ask Señor, pedimos that we'll always hide your word in our hearts. que siempre escondamos tu palabra en nuestro corazón. That, Lord, we may apply it in our spiritual walk with you, Que, Señor, la apliquemos en el caminar espiritual contigo, growing daily creciendo diariamente in the grace en la gracia and the knowledge of our Lord Jesus Christ. y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lord, we thank you for constantly speaking to us. Señor, te agradecemos por constantemente hablarnos. Lord, we ask that you bless all the mothers here in Argentina Señor, te pedimos que bendigas a todas las madres de Argentina. as we celebrate them in their work Ahora que celebramos a ellas y su trabajo on this special day. en un día especial. Bless their lives. Bendice las vidas de ellas. Bless their families. Bendice sus familias. This we ask in your name, Jesus. Esto pedimos en tu nombre, Jesús. Amen. Amén. Amen. Thank you, everyone who tuned in. Amén. Gracias a todos que nos han sintonizado. We invite you all to join us again Wednesday evening, Los invitamos a acompañarnos otra vez el miércoles a la tarde, 7 p.m. Argentine time, a las 19 horas de Argentina. that we can once again study on the end times. Y una vez más podamos estudiar de los tiempos finales. God bless you. Dios les bendiga.